Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Escena del Crimen en su quinta temporada. Como ven, estamos fuera convencionalmente de los estudios de Escena del Crimen para hacer un recorrido histórico por algunos casos emblemáticos que se guardan, se almacenan en los libros de los grandes crímenes de nuestro país. Detrás mío, la casa de la familia Palmieri, aquí en Asunción, en Juan de Salazar, casi Artigas. El 22 de marzo de 1982 ocurría este secuestro, el de Mario Luis, el integrante de uno de los integrantes de esta familia. Fue secuestrado y asesinado por personas muy cercanas al entorno de su padre. Vamos a hacer el recorrido histórico de todo lo que aconteció en aquel 1982. Para conocer quiénes son los protagonistas, estos son sus perfiles. Perfiles. Víctima. Nombre: Mario Luis Palmieri de Finis. Edad: 14 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Asunción. El muchacho fue sacado bajo engaño del colegio. Días después, apareció muerto. Autor: nombre: Reinaldo Eugenio Chamorro Chávez. Edad: 34 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Maramburé, Luque. Conoció a la familia mediante su estrecha amistad con un arquitecto a quien involucró en el asesinato. Sospechoso: nombre: José Luis Emilio Fiore Canata. Edad: 35 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: arquitecto. Domicilio: Asunción. Fue involucrado en el caso por el testimonio de Reinaldo Eugenio. Lo apuntó como autor intelectual. El Colegio San José, aquí sobre la Avenida España, fue el escenario donde todo inició para Mario Luis Palmieri. Era el 22 de marzo de 1982, cerca de las 9 de la mañana, donde una persona muy cercana a su padre lo secuestró. ¿Qué pasó? La semana comenzó para Mario Luis Palmieri de Finis tan normal como cualquier otra. Era el lunes 22 de marzo de 1982. El muchacho de 14 años cursaba el cuarto año de la secundaria y ese día debía rendir un examen. Estaba acostumbrado a las buenas calificaciones y para esa prueba se preparó como lo hacía para todas. Cuando acabó de rendir, lo hizo con la misma efectividad que siempre. Ese día asistió con el buzo, aprovechando que el otoño se presentaba con los golpes de vientos frescos. Era el 22 de marzo del año 1982. Cuando por fin terminó de marcar su hoja con respuestas, dejó el aula del curso B del cuarto año y caminó hacia la dirección. Había recibido una llamada. Había jurado como abogada, me recibía promoción 81, ¿verdad? Y en este mismo lugar estaba yo poniendo como podía mi oficina. O sea que era bien joven y la verdad que fue algo muy terrible eso, ¿verdad? Se fueron a buscarle el colegio, un chico de 14 años, y luego desapareció. Y realmente la población entera estaba sobre eso, ¿verdad? Y la familia sufrió mucho. Ellos no son familiares míos, pero sí son familiares de un familiar mío. Por eso yo les conocí, así como en Paraguay nos conocemos todos. El interlocutor era el señor Canata. Llamó a un compañero de Mario Luis de apellido Canillas y pidió hablar con el joven Palmieri. Le dijo que debía informarle sobre una delicada situación, por lo que sus padres necesitaban un permiso para que él se retire. Supuestamente su madre tenía problemas de salud y necesitaba que Mario Luis vaya junto a ella. Sí, él sale de esta casa, va al colegio, tiene un examen y recibe una llamada donde en esa llamada le dicen que su padre sufrió un accidente y la persona que llama se hace pasar por el arquitecto Fiore Canata. Él habla con la directora, le dan el permiso y sale. La naturaleza de lo ocurrido era extraña, pero las autoridades del colegio asumieron como verdadera. Mario Luis salió ese día del colegio con permiso aceptado a pedido supuestamente de un cercano amigo de su padre. Lo dejaron ir
con la advertencia de que al día siguiente trajera un justificativo firmado por su padre. Lo que no sabían era que el adolescente nunca iba a volver a pisar la institución. Siempre hay dos tipos de personas. Están los niños jóvenes, en este caso 14 años, que se van solos. Pero hay otros casos en que van en transporte escolar y hay otros casos en que vos comunicás al colegio de que solamente le tiene que ir a buscar papá o mamá. Bueno, en este caso es el de Palmieri, ¿verdad? Que tenía que ir a buscarle papá. Y aparentemente esto sabía el que se fue a buscarle. Y ahí está la negligencia, porque no podés, pues, por más que el chico, porque los jóvenes de repente por salir queremos inventar cualquier cosa, ¿verdad? De repente los niños, por más bueno que haya sido él, es joven, él pudo haber salido porque, qué sé yo, ¿verdad? Pues, pero te repito, esto cambió la mentalidad de la gente, preocupó a los padres de todos los colegios y de todos los estratos sociales, porque realmente fue lamentable. Siento mucho hablar así de un colegio tan importante, pero es la realidad. Las horas transcurrieron tan normales como el día había empezado, pero ese día Mario Luis no regresó a casa. Alrededor de las 15 horas, Rafael Palmieri acudió al Colegio San José para averiguar qué había pasado con su hijo. Ahí se enteró que ya de mañana, muy temprano, se había retirado. Sin perder más tiempo, el arquitecto llamó al jefe de la comisaría sexta para consultar qué debía hacer y horas más tarde denunció la desaparición de su hijo en sede de la comisaría tercera de Asunción. La familia Palmieri atendía a los medios de prensa, quizás a través de esta ventana o de la puerta principal de esta casa. Es que todos los días eran importantes para ellos. Llegar hasta alguien que sepa sobre Mario Luis. Los periodistas venían a diario durante los 6 días que llevó desaparecido Mario Luis a buscar información a este sitio. Desesperadamente querían saber quién se lo llevó. Seis días de ruegos. El tiempo pasó más lento y tedioso que nunca aquel día. Cada minuto, cada hora que transcurría era para la familia Palmieri de Finis una daga en el medio mismo del pecho. Rafael Palmieri y Ana María de Finis no se cansaban de acudir a los medios radiales, televisivos y escritos para implorar clemencia. A la ciudadanía pedían repetidamente ayuda para encontrar a su muchacho. Claro, porque se hacían oraciones enfrente. Como yo te digo, la familia no es mi familia, pero es familiar de un familiar nuestro. Y ahí nos tocaba más, porque cuando es familia, por más que sea familia de tu familia, te toca más de cerca. Y lógico, tomábamos el caso como nuestro caso. Y lógico, pero ellos se encerraron muchísimo. Y lo que recuerdo es cuando el papá se iba a tribunales con el doctor Gorostiaga, todo el mundo estaba alrededor de ellos, ¿verdad? O sea, el apoyo era muy fuerte, el apoyo fue muy fuerte de la población. Lo único que para mí estuvo re mal, y digo sinceramente, y lo repito 100 veces, es eso, ese condimento negativo que estuvo en la investigación. Eso también le habrá dolido muchísimo a la familia. Las autoridades del colegio se cerraron a recibir a la prensa. El padre, de apellido Chivite, que llevaba adelante la batuta, dijo a los medios que no quería meterse en líos y evitó dar declaraciones. El día pronto se convirtió en noche y nada se supo de Mario Luis. Amigos, compañeros, allegados a la familia corrieron la voz para avisar que estaba desaparecido. La familia Palmieri en esa época era una familia muy pudiente, muy conocida de la sociedad. Y Chamorro Chávez utilizó eso, sabía eso y sabiendo eso realizó el secuestro de Mario Luis, que lastimosamente terminó mal. Fue muy trágico, fue tipo un Cuabolaño, fue tipo la muerte de mis padres en el 60 cuando cayó aquel avión. O sea, yo me identifiqué bastante con la familia
porque la trama era medio parecida, porque también cuando cayó el avión de mis padres no se sabía si ellos vivían o no vivían, y bueno, y en la familia Palmieri, imagínate vos, no saben dónde está su hijo, y vos no sabés si le vas a encontrar vivo o muerto. Había oraciones, pero te repito, no era como antes, como ahora, que eran cadenas, que nos comunicábamos por WhatsApp, era de otra forma. Y comenzaron los cuchicheos, ¿verdad? Porque desde un primer momento se metió un tema que no tenía que ver realmente con la desaparición, porque eso fue un crimen. Se tenía que desvirtuar dónde estaba él, ¿verdad? ¿Por qué se hizo eso? Y después ver las razones. Fue muy triste. Al día siguiente, el colegio de donde había desaparecido la mañana anterior inició la jornada educativa con oraciones en nombre del chico, rogando a Dios que aparezca. El lunes 24 de marzo de 1982, el ministro de Educación y Culto dispuso que el Colegio San José sea intervenido. Recién, el 13 de abril, la cartera procedió a realizarlo. Que eso llamó mucho la atención de un colegio muy importante. En esa época se lo caracterizaba porque era un colegio de gente pudiente, ¿verdad? Pero un colegio muy serio, así como el Cristo Rey también, un colegio muy serio. Y yo creo que fue una negligencia gravísima del colegio haberlo entregado a un tercero que no era. Ahora, me pregunto yo, el chico, ¿será que le conocía a él? Sí, ¿verdad? De los asados, etcétera, etcétera. Pero tuvo confianza. Estamos todos en la nebulosa, porque si él le dijo que era Canata y no era él, el colegio tuvo mucho que ver ahí. No creo que haya habido complicidad, de ninguna manera. Creo sí que hubo una grave negligencia de parte del colegio. Y que nos quedamos todos con miedo. Yo todavía no tenía hijos, ¿verdad? Pero toda la población se quedó con miedo porque fue algo grave. O sea, vos sabés que en los colegios no se puede salir fácilmente sin que alguien se vaya realmente a buscarte, más todavía en esa época. Entonces quedamos todos colgados prácticamente, pero te repito, desde mi óptica no hubo complicidad del colegio con este crimen, no. Los días pasaban y nada se sabía de Mario Luis. En una gran incertidumbre estaba sumido el país entero. Todos rogaban que apareciera con vida. Un amanecer tras otro solo se encargaba de aumentar el temor y la incertidumbre. Nadie al menos se había comunicado con los padres para advertirles que tenían a su hijo, y la desesperación comenzó a crecer. No, era en la casa de ellos y en el colegio. La prensa iba a esos lugares, pero acordate que no podía la prensa intervenir en otros lugares porque estábamos en época de dictadura y ya había aprehensiones de personas, pero eso la prensa no podía mucho introducirse en eso, sino, como te vuelvo a repetir, las redes sociales de la época era el chisme, era el teléfono vía baja que existía. Y era lo del momento. Además, se trataba de un joven, dejaba de ser criatura, que todo el mundo nos hicimos partícipes de la pérdida de él. Y así fue. Y sí, habrán sufrido muchísimo esa gente. Ellos guardaron silencio por muchos días, que es lo que correspondía. Y bueno, y lastimosamente, te vuelvo a repetir, el chismerío fue muy, muy desfavorable. Solo especulaciones se escuchan, que había escapado con algún amigo o amiga, que se perdió en alguna plaza, que estaba escondido, que se lo habían llevado. Nadie imaginaba que a un muchacho de tan corta edad alguien pudiera ser capaz de hacer daño. Y fue una familia muy golpeada. Regresaron de un dominical paseo familiar en los Altos del Guairá, al lado brasileño. Luego del accidente de los Altos del Guairá, donde él intentó rescatarle a su hermanito.
¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Escena del Crimen en su quinta temporada. Como ven, estamos fuera convencionalmente de los estudios de Escena del Crimen para hacer un recorrido histórico por algunos casos emblemáticos que se guardan, se almacenan en los libros de los grandes crímenes de nuestro país. Detrás mío, la casa de la familia Palmieri, aquí en Asunción, en Juan de Salazar, casi Artigas. El 22 de marzo de 1982 ocurría este secuestro, el de Mario Luis, el integrante de uno de los integrantes de esta familia. Fue secuestrado y asesinado por personas muy cercanas al entorno de su padre. Vamos a hacer el recorrido histórico de todo lo que aconteció en aquel 1982. Para conocer quiénes son los protagonistas, estos son sus perfiles. Perfiles. Víctima. Nombre: Mario Luis Palmieri de Finis. Edad: 14 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Asunción. El muchacho fue sacado bajo engaño del colegio. Días después, apareció muerto. Autor: nombre: Reinaldo Eugenio Chamorro Chávez. Edad: 34 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Maramburé, Luque. Conoció a la familia mediante su estrecha amistad con un arquitecto a quien involucró en el asesinato. Sospechoso: nombre: José Luis Emilio Fiore Canata. Edad: 35 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: arquitecto. Domicilio: Asunción. Fue involucrado en el caso por el testimonio de Reinaldo Eugenio. Lo apuntó como autor intelectual. El Colegio San José, aquí sobre la Avenida España, fue el escenario donde todo inició para Mario Luis Palmieri. Era el 22 de marzo de 1982, cerca de las 9 de la mañana, donde una persona muy cercana a su padre lo secuestró. ¿Qué pasó? La semana comenzó para Mario Luis Palmieri de Finis tan normal como cualquier otra. Era el lunes 22 de marzo de 1982. El muchacho de 14 años cursaba el cuarto año de la secundaria y ese día debía rendir un examen. Estaba acostumbrado a las buenas calificaciones y para esa prueba se preparó como lo hacía para todas. Cuando acabó de rendir, lo hizo con la misma efectividad que siempre. Ese día asistió con el buzo, aprovechando que el otoño se presentaba con los golpes de vientos frescos. Era el 22 de marzo del año 1982. Cuando por fin terminó de marcar su hoja con respuestas, dejó el aula del curso B del cuarto año y caminó hacia la dirección. Había recibido una llamada. Había jurado como abogada, me recibía promoción 81, ¿verdad? Y en este mismo lugar estaba yo poniendo como podía mi oficina. O sea que era bien joven y la verdad que fue algo muy terrible eso, ¿verdad? Se fueron a buscarle el colegio, un chico de 14 años, y luego desapareció. Y realmente la población entera estaba sobre eso, ¿verdad? Y la familia sufrió mucho. Ellos no son familiares míos, pero sí son familiares de un familiar mío. Por eso yo les conocí, así como en Paraguay nos conocemos todos. El interlocutor era el señor Canata. Llamó a un compañero de Mario Luis de apellido Canillas y pidió hablar con el joven Palmieri. Le dijo que debía informarle sobre una delicada situación, por lo que sus padres necesitaban un permiso para que él se retire. Supuestamente su madre tenía problemas de salud y necesitaba que Mario Luis vaya junto a ella. Sí, él sale de esta casa, va al colegio, tiene un examen y recibe una llamada donde en esa llamada le dicen que su padre sufrió un accidente y la persona que llama se hace pasar por el arquitecto Fiore Canata. Él habla con la directora, le dan el permiso y sale. La naturaleza de lo ocurrido era extraña, pero las autoridades del colegio asumieron como verdadera. Mario Luis salió ese día del colegio con permiso aceptado a pedido supuestamente de un cercano amigo de su padre. Lo dejaron ir
con la advertencia de que al día siguiente trajera un justificativo firmado por su padre. Lo que no sabían era que el adolescente nunca iba a volver a pisar la institución. Siempre hay dos tipos de personas. Están los niños jóvenes, en este caso 14 años, que se van solos. Pero hay otros casos en que van en transporte escolar. Y hay otros casos en que vos comunicás al colegio de que solamente le tiene que ir a buscar papá o mamá. Ojo. Bueno, en este caso es el de Palmieri, ¿verdad? Que tenía que ir a buscarle papá. Y aparentemente esto sabía el que se fue a buscarle. Y ahí está la negligencia, porque no podés, pues, por más que el chico, porque los jóvenes de repente por salir queremos inventar cualquier cosa, ¿verdad? De repente los niños, por más bueno que haya sido él, es joven, él pudo haber salido porque, qué sé yo, ¿verdad? Pues, pero te repito, esto cambió la mentalidad de la gente, preocupó a los padres de todos los colegios y de todos los estratos sociales, porque realmente fue lamentable. Siento mucho hablar así de un colegio tan importante, pero es la realidad. Las horas transcurrieron tan normales como el día había empezado, pero ese día Mario Luis no regresó a casa. Alrededor de las 15 horas, Rafael Palmieri acudió al Colegio San José para averiguar qué había pasado con su hijo. Ahí se enteró que ya de mañana, muy temprano, se había retirado. Sin perder más tiempo, el arquitecto llamó al jefe de la comisaría sexta para consultar qué debía hacer y horas más tarde denunció la desaparición de su hijo en sede de la comisaría tercera de Asunción. La familia Palmieri atendía a los medios de prensa, quizás a través de esta ventana o de la puerta principal de esta casa. Es que todos los días eran importantes para ellos. Llegar hasta alguien que sepa sobre Mario Luis. Los periodistas venían a diario durante los 6 días que llevó desaparecido Mario Luis a buscar información a este sitio. Desesperadamente querían saber quién se lo llevó. Seis días de ruegos. El tiempo pasó más lento y tedioso que nunca aquel día. Cada minuto, cada hora que transcurría era para la familia Palmieri de Finis una daga en el medio mismo del pecho. Rafael Palmieri y Ana María de Finis no se cansaban de acudir a los medios radiales, televisivos y escritos para implorar clemencia. A la ciudadanía pedían repetidamente ayuda para encontrar a su muchacho. Claro, porque se hacían oraciones enfrente. Como yo te digo, la familia no es mi familia, pero es familiar de un familiar nuestro. Y ahí nos tocaba más, porque cuando es familia, por más que sea familia de tu familia, te toca más de cerca. Y lógico, tomábamos el caso como nuestro caso. Y lógico, pero ellos se encerraron muchísimo. Y lo que recuerdo es cuando el papá se iba a tribunales con el doctor Gorostiaga, todo el mundo estaba alrededor de ellos, ¿verdad? O sea, el apoyo era muy fuerte, el apoyo fue muy fuerte de la población. Lo único que para mí estuvo re mal, y digo sinceramente, y lo repito 100 veces, es eso, ese condimento negativo que estuvo en la investigación. Eso también le habrá dolido muchísimo a la familia. Las autoridades del colegio se cerraron a recibir a la prensa. El padre, de apellido Chivite, que llevaba adelante la batuta, dijo a los medios que no quería meterse en líos y evitó dar declaraciones. El día pronto se convirtió en noche y nada se supo de Mario Luis. Amigos, compañeros, allegados a la familia corrieron la voz para avisar que estaba desaparecido. La familia Palmieri en esa época era una familia muy pudiente, muy conocida de la sociedad. Y Chamorro Chávez utilizó eso, sabía eso y sabiendo eso realizó el secuestro de Mario Luis, que lastimosamente terminó mal. Fue muy trágico, fue tipo un Cuabolaño, fue tipo la muerte de mis padres en el 60 cuando cayó aquel avión. O sea, yo me identifiqué bastante con la familia
porque la trama era medio parecida, porque también cuando cayó el avión de mis padres no se sabía si ellos vivían o no vivían, y bueno, y en la familia Palmieri, imagínate vos, no saben dónde está su hijo, y vos no sabés si le vas a encontrar vivo o muerto. Había oraciones, pero te repito, no era como antes, como ahora, que eran cadenas, que nos comunicábamos por WhatsApp, era de otra forma. Y comenzaron los cuchicheos, ¿verdad? Porque desde un primer momento se metió un tema que no tenía que ver realmente con la desaparición, porque eso fue un crimen. Se tenía que desvirtuar dónde estaba él, ¿verdad? ¿Por qué se hizo eso? Y después ver las razones. Fue muy triste. Al día siguiente, el colegio de donde había desaparecido la mañana anterior inició la jornada educativa con oraciones en nombre del chico, rogando a Dios que aparezca. El lunes 24 de marzo de 1982, el ministro de Educación y Culto dispuso que el Colegio San José sea intervenido. Recién, el 13 de abril, la cartera procedió a realizarlo. Que eso llamó mucho la atención de un colegio muy importante. En esa época se lo caracterizaba porque era un colegio de gente pudiente, ¿verdad? Pero un colegio muy serio, así como el Cristo Rey también, un colegio muy serio. Y yo creo que fue una negligencia gravísima del colegio haberlo entregado a un tercero que no era. Ahora, me pregunto yo, el chico, ¿será que le conocía a él? Sí, ¿verdad? De los asados, etcétera, etcétera. Pero tuvo confianza. Estamos todos en la nebulosa, porque si él le dijo que era Canata y no era él, el colegio tuvo mucho que ver ahí. No creo que haya habido complicidad, de ninguna manera. Creo sí que hubo una grave negligencia de parte del colegio. Y que nos quedamos todos con miedo. Yo todavía no tenía hijos, ¿verdad? Pero toda la población se quedó con miedo porque fue algo grave. O sea, vos sabés que en los colegios no se puede salir fácilmente sin que alguien se vaya realmente a buscarte, más todavía en esa época. Entonces quedamos todos colgados prácticamente, pero te repito, desde mi óptica no hubo complicidad del colegio con este crimen, no. Los días pasaban y nada se sabía de Mario Luis. En una gran incertidumbre estaba sumido el país entero. Todos rogaban que apareciera con vida. Un amanecer tras otro solo se encargaba de aumentar el temor y la incertidumbre. Nadie al menos se había comunicado con los padres para advertirles que tenían a su hijo, y la desesperación comenzó a crecer. No, era en la casa de ellos y en el colegio. La prensa iba a esos lugares, pero acordate que no podía la prensa intervenir en otros lugares porque estábamos en época de dictadura y ya había aprehensiones de personas, pero eso la prensa no podía mucho introducirse en eso, sino, como te vuelvo a repetir, las redes sociales de la época era el chisme, era el teléfono vía baja que existía y era lo del momento. Además, se trataba de un joven, dejaba de ser criatura, que todo el mundo nos hicimos partícipes de la pérdida de él. Y así fue. Y sí, habrán sufrido muchísimo esa gente. Ellos guardaron silencio por muchos días, que es lo que correspondía. Y bueno, y lastimosamente, te vuelvo a repetir, el chismerío fue muy, muy desfavorable. Solo especulaciones se escuchan, que había escapado con algún amigo o amiga, que se perdió en alguna plaza, que estaba escondido, que se lo habían llevado. Nadie imaginaba que a un muchacho de tan corta edad alguien pudiera ser capaz de hacer daño. Y fue una familia muy golpeada. Regresaron de un dominical paseo familiar en los Altos del Guairá, al lado brasileño. Luego del accidente de los Altos del Guairá, donde él intentó rescatarle a su hermanito.
40 años después, la casa de los Palmieris está igual. Quizás cambió algunos colores, pero los barrotes de la ventana, el maderamen, todo está intacto. Así como los recuerdos que a lo mejor aloja esta casa hoy a la venta aquí sobre Juan de Salazar. Recuerdos realmente escabrosos, como por ejemplo lo que había ocurrido 2 años antes de la muerte de Mario Luis. Uno de los hijos también del matrimonio murió del lado brasileño allá por Salto del Guairá en un puente colgante. Mario intentó salvarlo en aquel momento, tuvo que nadar a tierra firme para salvar su vida. Poco después, él fue asesinado. Marcados por la tragedia. Hijo del arquitecto Vicente Rafael Palmieri Acevedo y doña Ana María Victoria de Finis Viersi, Mario Luis Juan era el primogénito del matrimonio asunceno. Tenía 2 hermanos, José Rafael Fernando y Carla María Fátima. Mario Luis Palmieri de Finis nació en la capital el 9 de agosto del año 1967. Como adolescente, llevaba una vida completamente normal, igual a la de cualquier otro de su edad. Aunque pertenecía a una familia sin apremios económicos, no se hacía problemas para ir caminando al colegio. Quedaba a menos de 1 kilómetro de distancia y como buen deportista aprovechaba la cercanía para disfrutar de ligeras caminatas mañaneras. Ese año le tocaba hacer el recorrido solo y él apenas se iba acostumbrando a la normalidad de no compartir con su hermanito Rafael, de 8 años. A Mario Luis lo conocí en agosto del 81 y a su hermanito, que era Rafael. Rafael falleció en enero del 82 en los Saltos del Guairá y Mario Luis en marzo del 82, con meses de diferencia. A ambos lo conocí en un cumpleaños infantil. La única imagen en vida de Mario Luis es justamente del trágico día en que Rafael murió. Un 17 de enero de 1982, golpeó por primera vez en ese año a la familia. Regresaron de un dominical paseo familiar en los Altos del Guairá, al lado brasileño, con un miembro menos. En realidad fueron 2 meses. Rafael fallece en los Altos del Guairá en enero del 82 y Mario Luis en marzo de ese mismo año. Y fue una familia muy golpeada. Creo que le sobrevive una nena a la familia. La mamá de Mario Luis ya falleció en el 2011 y el papá sigue vivo. Hace poco también falleció quien era el abogado también de la familia. Sí, el doctor Gorostiaga, él le representó al arquitecto Palmieri y falleció hace unas pocas semanas. Él fue el abogado de la familia en aquel entonces, cuando Chamorro Chávez vuelve extraditado a Paraguay. Sería el abogado de la querella. Sí, de la querella, exactamente. Sé que son una familia tradicional paraguaya y ese chico era un espectáculo de joven, toda una promesa, un chico bueno que trató de salvar a su hermanito que sufrió una caída al agua en 2 meses casi antes. Las cataratas eran las más grandes del mundo. Hoy día no existen, debido a la construcción de la represa de Itaipú. El atractivo convocaba a turistas de diversas partes del mundo y la familia Palmieri de Finis acudió también para disfrutar del maravilloso espectáculo a través de los puentes colgantes. En un momento dado, uno de ellos se desprendió y mandó al agua a casi 100 de personas, entre ellas Mario Luis y Rafael. El mayor de los hermanos, como excelente nadador, intentó salvar a su hermanito, pero la corriente fue más fuerte. Mario Luis nadó hasta la orilla y se salvó. Tuve la oportunidad de compartir con él un cumpleaños infantil, mucho no recuerdo, pero tengo una fotografía donde estamos todos y a él, coincidencia de la vida, él estaba recostado por una ladera muy pensativo. Fueron 5, 8 meses antes de su secuestro. Y en aquel momento también lo conocí a su hermanito, Rafael, que terminó falleciendo en enero del 82 en los Altos del Guairá. En aquel momento lo vi como un adolescente muy pensativo. Es más, subí en un canal de YouTube que es de mi propiedad, el único video donde él está hablando, luego del accidente de los Altos del Guairá, donde él intentó rescatarle a su hermanito. Es el único registro visual de él, en el que vos le podés ver a él hablando y con la prensa de Brasil. Yo
estaba caminando, ¿verdad? Y de repente así el puente cayó y yo empecé a nadar, me hundía, salía, procuraba ir, y hasta que llegué acá y salí. Los restos de su hermanito fueron encontrados a unos 150 kilómetros aguas abajo en la ciudad de Hernandarias, en el Alto Paraná. Mario Luis se destacaba por ser un muchacho aplicado y no daba dolores de cabeza a sus padres. Su asesinato dejó consternada no solo a la familia, sino a todo el país. Los únicos que sobreviven de la familia son Vicente Rafael y Carla María. Ana María falleció en el año 2011. Los días pasaron y también la preocupación. Al cuarto día, los padres de Mario Luis ofrecieron una recompensa que en aquel momento era millonaria. $1 millón de recompensa. Todas las comisarías de Asunción y su área metropolitana fueron alertadas sobre la desaparición con estrictas órdenes de encontrarlo. El Departamento de Investigaciones y hasta el Servicio de Inteligencia del Ejército se unieron en la intensa búsqueda un par de días después. Voluntarios de la Cruz Roja también se acoplaron. La verdad no recuerdo muy bien esa parte, creo que no hubo ningún tipo de llamado. Pero sí, durante esa semana ellos, la familia, solicitó mucha ayuda a la ciudadanía. La gente como que tenía miedo de enviarle a sus hijos a la escuela, al colegio. Fue todo un drama en esa época, porque nunca había ocurrido algo así, y menos en plena dictadura. Los días pasaron uno tras otro y al cuarto, cuando el mes de marzo alcanzó el día 26, la familia decidió realizar una propuesta como un grito de socorro. Ofrecieron como recompensa 1 millón de guaraníes para quien pudiera dar informaciones sobre el paradero del chico. Y ahí comienza la búsqueda exhaustiva de Mario Luis, ¿verdad? A través de los medios de prensa, de los canales de televisión, diarios de la época. Yo pienso que se habrá esperado ya lo peor, pero como padres, yo creo que ellos hasta el último momento habrán creído encontrarle con vida a su hijo. Por eso es que habrán ofrecido dinero y cualquier cosa. Pero lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, lo que ensució la investigación de este caso es haber inmiscuido temas que no tenían nada que ver con la investigación, lastimosamente. Estaban seguros que había sido secuestrado, aunque nadie se comunicaba todavía con ellos para pedir rescate. Entonces, ellos mismos habilitaron varias líneas telefónicas para la comunicación. Avisaron a través de la prensa que estaban dispuestos a pagar para que Mario Luis regrese a su hogar sano y salvo y que cualquier información era importante. Cualquier detalle era crucial para encontrarlo. Desde el primer día de su desaparición, la foto de Mario Luis ocupaba espacios importantes dentro de la prensa, en los medios impresos y televisivos. Pero tardaría 6 días en saberse qué había pasado con él, y el golpe a la familia sería aún más duro que el que recibieron con su desaparición. Esto es parte del barrio Maramburé de Luque. Y 40 años atrás no era lo que hoy ven, un lugar urbanizado, con vecinos, con calles. Esto era todo un matorral, un ñanandú y un tapepoí que cruzaba por aquí para facilitar el traslado de los vecinos. Y a propósito, a un costado de ese ñanandú, de ese tapepoí, estaba el cuerpo de Mario Luis Palmieri. Él desapareció un 22 de marzo de 1982 y unos días después, ya un 28 de marzo, su cuerpo era encontrado con el rostro desfigurado por el ácido que se había utilizado y unos golpes en la cabeza. Eso posteriormente se tradujo en la fe de los vecinos, depositada en este nicho que hoy está al lado de una despensa que tiene la misma cantidad de años de la desaparición de ese joven. El hallazgo. 28 de marzo de 1982. El olor penetraba hasta lo más profundo de las fosas nasales. El viento casi otoñal estiraba aquel hediondo aroma como magnetizado en el aire. Ese día, Teófilo Morla tardó un poco más de lo normal para salir de casa hacia el trabajo. La tarde caía lentamente.
Las manecillas del reloj sin prisa atravesaban la mitad de hora de las 16. Un gran alboroto generado por la presencia de una víbora en su casa lo llevó a dar un paseo por el barrio Maramburé de Luque con su mujer. Teófilo y Muñeca, como le decían de cariño a su esposa, eran nuevos en el barrio situado a pocas cuadras del casco urbano de la ciudad. En aquellas primeras tardecitas ochentosas en Luque, antes que el sol pintara en tono naranja el cielo, la pareja solía salir a caminar para despejar la mente. Ese día, aunque era fin de semana, no fue la excepción. Con un palo en la mano, Teófilo golpeaba las malezas que ceñían el desolado paraje luqueño. Al llegar a cierto punto, el olor empezó a ser insoportable. Teófilo lo siguió solo. Ingresó un poco más hacia el monte y encontró un cadáver. Para entonces, el reloj acariciaba los 15 minutos de la hora 17. Enseguida se dieron cuenta que el cadáver era de una persona muy joven. Lo habían notado pese a que ya estaba en etapa de descomposición, donde los gases hinchan temporalmente el cuerpo. Sin perder tiempo, pidieron ayuda a los vecinos. Dos de ellos, Eusebio Ramírez y Plácido Segovia, montaron sus bicicletas y emprendieron camino hacia la comisaría tercera. Que en esa época Maramburé no había muchas casas, era todo monte. Y una semana después, un domingo 28 de marzo del 82, lo encuentran los vecinos de la zona. Y le reconocen porque todavía llevaba puesto el uniforme del Colegio San José. Para cuando la hora avanzó a las 18:30, una comitiva de policías, juez y un médico forense ya habían llegado al lugar del hallazgo. El interés por los partidos de la División de Honor que se disputaban aquel domingo se esfumó cuando las radios daban los primeros reportes de aquel hallazgo. Cuando se encontró el cuerpo un día domingo, me acuerdo que fue un día domingo, todos prendidos a las radios porque era lo que más rápido Y sí, ellos estaban fuera y yo siento cómo habrá sido, porque no sé quién le habrá contado. Yo no sé quién le habrá contado a la mamá especialmente el haberle encontrado a su hijo en esas condiciones, en una bolsa, ¿verdad? Y totalmente desfigurado porque él tenía el rostro totalmente quemado. Fue algo feo. Y la prensa sensacionalista de la época sí que sacaban tapa, eso no había problema, ahora sí que sacaban tapa todas las fotos que podían. Y bueno, fue así el caso, fue así. Yo no te puedo decir lo que sintió la familia, porque no me puedo adentrar en ese, pero como mamá digo que habrá sido un sufrimiento demasiado grande. ¿Vos sabés lo que es perderle a tu hijito en tu país 2 meses antes y en marzo que ocurre otra vez esto y en medio de la desesperación, porque en esa época no había secuestro? Creo que en la época de Stroessner hubo 2 secuestros realmente. Uno que fue con relación a Montanaro, que enseguida se arregló todo, se le encontró, y ¿verdad? O sea que nosotros no estábamos acostumbrados a ese tema del secuestro, más bien fue una desaparición y todos temíamos lo peor. Era una de las posibilidades más probables dentro del rango que yo me movía, desde la óptica de mi familia y también de tribunales, porque yo estaba full ya por pasillo. Te conté que estaba en febrero recibí mi matrícula, en marzo comienza esto, y lógico, como abogado recién recibido estaba en la cárcel, en los tribunales, la familia, los amigos, y sí, la verdad que sí, se esperaba algo feo, Lo único que se pedía era encontrarlo. Yo te había dicho que le buscara justamente al doctor Sampirópolo, porque él es el que me contaba cómo fue más o menos, porque fue cerca de una casa que él tenía en Luque, lo que aconteció, la forma como aconteció y cómo se le encontró. Fue muy triste, muy triste. Los móviles de las AM de la época llegaron al centro de salud de Luque, donde informaban, ya entrada la hora 19, que los restos pertenecían al joven Mario Luis Palmieri. Alrededor de las 21 horas, el cuerpo llegó a la morgue judicial del Hospital de Clínicas de Asunción. El paraguayo es muy bueno, el paraguayo, ante situaciones como esta. Y en esa época no existía WhatsApp, como te digo, ni Facebook,
pero sí existía la iglesia. O sea, se hacían, por ejemplo, misas en diferentes parroquias por la aparición de él, o para que se descubra realmente quién fue o qué es lo que ocurrió. A tal punto, creo yo, de que la fuerza de la fe hizo de que hoy en día él tenga un lugar donde dicen que van a rezar y él hace milagros. O sea, sí estuvieron acompañados por la fe del paraguayo. Muchísima gente, no solamente la gente de su entorno social, sino la gente humilde que vivía en los alrededores del Luque, oraron muchísimo, oramos todos por ellos. Esa es la realidad, sí. La familia fue asistida. El paraguayo es muy bondadoso en ese sentido, y antiguamente también, cuando no existían las redes sociales, los sacerdotes iban directamente a la casa de las personas que estaban pasando un mal momento, cosa que ahora ya no ocurre, ¿verdad? No, la pérdida de un hijo, y en este caso de dos, ponete 5 segundos, es muy difícil preguntarle cómo te sentís a la familia, ni siquiera el rostro de mamá y papá y los hermanitos que quedaron podés hacer sentir lo que realmente ellos sintieron. O sea, lo que es perder 2 hijos. Se dice que perder un hijo es lo más doloroso. Perder 2 y encima toda la situación que estaba con relación al expediente habrá sido muy fuerte, lamentable. Yo creo que esa familia, especialmente la mamá, tuvieron mucho apoyo espiritual, o si no se hubieran ido también, mucho apoyo espiritual, realmente. Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, los padres de Mario Luis se refugiaron en una congregación religiosa en Villarrica, intentando encontrar consuelo. ...40 años después, la casa de los Palmieris está igual. Quizás cambió algunos colores, pero los barrotes de la ventana, el maderamen, todo está intacto. Así como los recuerdos que a lo mejor aloja esta casa hoy a la venta aquí sobre Juan de Salazar. Recuerdos realmente escabrosos, como por ejemplo lo que había ocurrido 2 años antes de la muerte de Mario Luis. Uno de los hijos también del matrimonio murió del lado brasileño, allá por Salto del Guairá, en un puente colgante. Mario intentó salvarlo en aquel momento, tuvo que nadar a tierra firme para salvar su vida. Poco después, él fue asesinado. Marcados por la tragedia. Hijo del arquitecto Vicente Rafael Palmieri Acevedo y doña Ana María Victoria de Finis Viersi, Mario Luis Juan era el primogénito del matrimonio asunceno. Tenía 2 hermanos, José Rafael Fernando y Carla María Fátima. Mario Luis Palmieri de Finis nació en la capital el 9 de agosto del año 1967. Como adolescente, llevaba una vida completamente normal, igual a la de cualquier otro de su edad. Aunque pertenecía a una familia sin apremios económicos, no se hacía problemas para ir caminando al colegio. Quedaba a menos de 1 kilómetro de distancia y como buen deportista aprovechaba la cercanía para disfrutar de ligeras caminatas mañaneras. Ese año le tocaba hacer el recorrido solo y él apenas se iba acostumbrando a la normalidad de no compartir con su hermanito Rafael, de 8 años. A Mario Luis lo conocí en agosto del 81 y a su hermanito, que era Rafael. Rafael falleció en enero del 82 en los Saltos del Guairá y Mario Luis en marzo del 82, con meses de diferencia. A ambos lo conocí en un cumpleaños infantil. La única imagen en vida de Mario Luis es justamente del trágico día en que Rafael murió. Un 17 de enero de 1982, golpeó por primera vez en ese año a la familia. Regresaron de un dominical paseo familiar en los Altos del Guairá, al lado brasileño, con un miembro menos. En realidad fueron 2 meses. Rafael fallece en los Altos del Guairá en enero del 82 y Mario Luis en marzo de ese mismo año. Y fue una familia muy golpeada. Creo que le sobrevive una nena a la familia
La mamá de Mario Luis ya falleció en el 2011 y el papá sigue vivo. Hace poco también falleció quien era el abogado también de la familia. Sí, el doctor Gorostiaga, él le representó al arquitecto Palmieri, falleció hace unas pocas semanas. Él fue el abogado de la familia en aquel entonces, cuando Chamorro Chávez vuelve extraditado a Paraguay. Sería el abogado de la querella. Sí, de la querella, exactamente. Sé que son una familia tradicional paraguaya y ese chico era un espectáculo de joven, toda una promesa, un chico bueno que trató de salvar a su hermanito que sufrió una caída al agua en 2 meses casi antes. Las cataratas eran las más grandes del mundo. Hoy día no existen, debido a la construcción de la represa de Itaipú. El atractivo convocaba a turistas de diversas partes del mundo y la familia Palmieri de Finis acudió también para disfrutar del maravilloso espectáculo a través de los puentes colgantes. En un momento dado, uno de ellos se desprendió y mandó al agua a casi un centenar de personas, entre ellas Mario Luis y Rafael. El mayor de los hermanos, como excelente nadador, intentó salvar a su hermanito, pero la corriente fue más fuerte. Mario Luis nadó hasta la orilla y se salvó. Tuve la oportunidad de compartir con él un cumpleaños infantil, mucho no recuerdo, pero tengo una fotografía donde estamos todos y a él, coincidencia de la vida, él estaba recostado por una ladera muy pensativo. Fueron 5, 8 meses antes de su secuestro y en aquel momento también lo conocí a su hermanito, Rafael, que terminó falleciendo en enero del 82 en los Altos del Guairá. En aquel momento lo vi como un adolescente muy pensativo. Es más, subí en un canal de YouTube que es de mi propiedad, el único video donde él está hablando, luego del accidente de los Altos del Guairá, donde él intentó rescatarle a su hermanito. Es el único registro visual de él, en el que vos le podés ver a él hablando y con la prensa de Brasil. Yo estaba caminando, ¿verdad? Y de repente así el puente cayó y yo empecé a nadar, y me hundía, salía, procuraba ir, y hasta que llegué acá y salí. Los restos de su hermanito fueron encontrados a unos 150 kilómetros aguas abajo en la ciudad de Hernandarias, en el Alto Paraná. Mario Luis se destacaba por ser un muchacho aplicado y no daba dolores de cabeza a sus padres. Su asesinato dejó consternada no solo a la familia, sino a todo el país. Los únicos que sobreviven de la familia son Vicente Rafael y Carla María. Ana María falleció en el año 2011. Los días pasaron y también la preocupación. Al cuarto día, los padres de Mario Luis ofrecieron una recompensa que en aquel momento era millonaria. $1 millón de recompensa. Todas las comisarías de Asunción y su área metropolitana fueron alertadas sobre la desaparición con estrictas órdenes de encontrarlo. El Departamento de Investigaciones y hasta el Servicio de Inteligencia del Ejército se unieron en la intensa búsqueda un par de días después. Voluntarios de la Cruz Roja también se acoplaron. La verdad no recuerdo muy bien esa parte, creo que no hubo ningún tipo de llamado. Pero sí, durante esa semana ellos, la familia, solicitó mucha ayuda a la ciudadanía. La gente como que tenía miedo de enviarle a sus hijos a la escuela, al colegio. Fue todo un drama en esa época, porque nunca había ocurrido algo así, y menos en plena dictadura. Los días pasaron uno tras otro y al cuarto, cuando el mes de marzo alcanzó el día 26, la familia decidió realizar una propuesta como un grito de socorro. Ofrecieron como recompensa 1 millón de guaraníes para quien pudiera dar informaciones sobre el paradero del chico. Y ahí comienza la búsqueda exhaustiva de Mario Luis, ¿verdad? A través de los medios de prensa, de los canales de televisión, diarios de la época. Yo pienso que se habrá esperado ya lo peor, pero como padres,
Yo creo que ellos hasta el último momento habrán creído encontrarle con vida a su hijo. Por eso es que habrán ofrecido dinero y cualquier cosa. Pero lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, lo que ensució la investigación de este caso es haber inmiscuido temas que no tenían nada que ver con la investigación, lastimosamente. Estaban seguros que había sido secuestrado, aunque nadie se comunicaba todavía con ellos para pedir rescate. Entonces, ellos mismos habilitaron varias líneas telefónicas para la comunicación. Avisaron a través de la prensa que estaban dispuestos a pagar para que Mario Luis regrese a su hogar sano y salvo y que cualquier información era importante. Cualquier detalle era crucial para encontrarlo. Desde el primer día de su desaparición, la foto de Mario Luis ocupaba espacios importantes dentro de la prensa, en los medios impresos y televisivos. Pero tardaría 6 días en saberse qué había pasado con él y el golpe a la familia sería aún más duro que el que recibieron con su desaparición. Esto es parte del barrio Maramburé de Luque. Y 40 años atrás no era lo que hoy ven, un lugar urbanizado, con vecinos, con calles. Esto era todo un matorral, un ñanandú y un tapepoí que cruzaba por aquí para facilitar el traslado de los vecinos. Y a propósito, a un costado de ese ñanandú, de ese tapepoí, estaba el cuerpo de Mario Luis Palmieri. Él desapareció un 22 de marzo de 1982 y unos días después, ya un 28 de marzo, su cuerpo era encontrado con el rostro desfigurado por el ácido que se había utilizado y unos golpes en la cabeza. Eso posteriormente se tradujo en la fe de los vecinos, depositada en este nicho que hoy está al lado de una despensa que tiene la misma cantidad de años de la desaparición de ese joven. El hallazgo. 28 de marzo de 1982. El olor penetraba hasta lo más profundo de las fosas nasales. El viento casi otoñal estiraba aquel hediondo aroma como magnetizado en el aire. Ese día, Teófilo Morla tardó un poco más de lo normal para salir de casa hacia el trabajo. La tarde caía lentamente. Las manecillas del reloj sin prisa atravesaban la mitad de hora de las 16. Un gran alboroto generado por la presencia de una víbora en su casa lo llevó a dar un paseo por el barrio Maramburé de Luque con su mujer. Teófilo y Muñeca, como le decían de cariño a su esposa, eran nuevos en el barrio situado a pocas cuadras del casco urbano de la ciudad. En aquellas primeras tardecitas ochentosas en Luque, antes que el sol pintara en tono naranja el cielo, la pareja solía salir a caminar para despejar la mente. Ese día, aunque era fin de semana, no fue la excepción. Con un palo en la mano, Teófilo golpeaba las malezas que ceñían el desolado paraje luqueño. Al llegar a cierto punto, el olor empezó a ser insoportable. Teófilo lo siguió solo. Ingresó un poco más hacia el monte y encontró un cadáver. Para entonces, el reloj acariciaba los 15 minutos de la hora 17. Enseguida se dieron cuenta que el cadáver era de una persona muy joven. Lo habían notado pese a que ya estaba en etapa de descomposición, donde los gases hinchan temporalmente el cuerpo. Sin perder tiempo, pidieron ayuda a los vecinos. 2 de ellos, Eusebio Ramírez y Plácido Segovia, montaron sus bicicletas y emprendieron camino hacia la comisaría tercera. Que en esa época Maramburé no había muchas casas, era todo monte. Y una semana después, un domingo 28 de marzo del 82, lo encuentran los vecinos de la zona. Y le reconocen porque todavía llevaba puesto el uniforme del Colegio San José. Para cuando la hora avanzó a las 18:30, una comitiva de policías, juez y un médico forense ya habían llegado al lugar del hallazgo. El interés por los partidos de la División de Honor que se disputaban aquel domingo se esfumó cuando las radios daban los primeros reportes de aquel hallazgo. Cuando se encontró el cuerpo un día domingo, me acuerdo que fue un día domingo, todos prendidos a las radios porque era lo que más rápido Y sí, ellos estaban fuera y yo siento cómo habrá sido, porque no sé quién le habrá contado. Yo no sé quién le habrá contado a la mamá especialmente el haberle encontrado a su hijo en esas condiciones, en una bolsa, ¿verdad? Y totalmente desfigurado porque él tenía el rostro totalmente quemado. Fue algo feo.
Y la prensa sensacionalista de la época sí que sacaban tapa, eso no había problema, ahora sí que sacaban tapa todas las fotos que podían. Y bueno, fue así el caso, fue así. Yo no te puedo decir lo que sintió la familia, porque no me puedo adentrar en ese, pero como mamá digo que habrá sido un sufrimiento demasiado grande. Vos sabés lo que es perderle a tu hijito en tu país 2 meses antes y en marzo que ocurre otra vez esto, y en medio de la desesperación, porque en esa época no había secuestro. Creo que en la época de Stroessner hubo 2 secuestros realmente. Uno que fue con relación a Montanaro, que enseguida se arregló todo, se le encontró, y ¿verdad? O sea que nosotros no estábamos acostumbrados a ese tema del secuestro, más bien fue una desaparición y todos temíamos lo peor. Era una de las posibilidades más probables dentro del rango que yo me movía, desde la óptica de mi familia y también de tribunales, porque yo estaba full ya por pasillo. Te conté que estaba en febrero, recibí mi matrícula, en marzo comienza esto, y lógico, como abogado recién recibido estaba en la cárcel, en los tribunales, la familia, los amigos, y sí, la verdad que sí, se esperaba algo feo, Lo único que se pedía era encontrarlo. Yo te había dicho que le buscara justamente al doctor Sampirópolo, porque él es el que me contaba cómo fue más o menos, porque fue cerca de una casa que él tenía en Luque, lo que aconteció, la forma como aconteció y cómo se le encontró. Fue muy triste, muy triste. Los móviles de las AM de la época llegaron al centro de salud de Luque, donde informaban, ya entrada la hora 19, que los restos pertenecían al joven Mario Luis Palmieri. Alrededor de las 21 horas, el cuerpo llegó a la morgue judicial del Hospital de Clínicas de Asunción. El paraguayo es muy bueno, el paraguayo, ante situaciones como esta. Y en esa época no existía WhatsApp, como te digo, ni Facebook, pero sí existía la iglesia. O sea, se hacían, por ejemplo, misas en diferentes parroquias por la aparición de él, o para que se descubra realmente quién fue o qué es lo que ocurrió. A tal punto, creo yo, de que la fuerza de la fe hizo de que hoy en día él tenga un lugar donde dicen que van a rezar y él hace milagros. O sea, sí estuvieron acompañados por la fe del paraguayo. Muchísima gente, no solamente la gente de su entorno social, sino la gente humilde que vivía en los alrededores de Luque, oraron muchísimo, oramos todos por ellos. Esa es la realidad, sí. La familia fue asistida. El paraguayo es muy bondadoso en ese sentido, y antiguamente también, cuando no existían las redes sociales, los sacerdotes iban directamente a la casa de las personas que estaban pasando un mal momento, cosa que ahora ya no ocurre, ¿verdad? No, la pérdida de un hijo, y en este caso de 2, ponete 5 segundos, es muy difícil preguntarle cómo te sentís a la familia, ni siquiera el rostro de mamá y papá y los hermanitos que quedaron podés hacer sentir lo que realmente ellos sintieron. O sea, lo que es perder 2 hijos. Se dice que perder un hijo es lo más doloroso. Perder 2, y encima toda la situación que estaba con relación al expediente, habrá sido muy fuerte, lamentable. Yo creo que esa familia, especialmente la mamá, tuvieron mucho apoyo espiritual, o si no se hubieran ido también, mucho apoyo espiritual, realmente. Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, los padres de Mario Luis se refugiaron en una congregación religiosa en Villarrica, intentando encontrar consuelo. Y este es el final de la primera parte del caso Palmieri.
Hasta aquí con uno de los casos más polémicos de aquella década de los 80. Sin embargo, no todo está dicho y vamos a tener que presentar un segundo programa para todo esto. ¿Quieren ver qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Cuando llegaron a la casa, Mario Luis se dio cuenta de que algo pasaba. Quiso huir. En ese intento de huida de Mario Luis, forcejea con Eugenio Chamorro Chávez. Hay una pelea entre ellos y en su desesperación él le pega con un mazo en la cabeza. Lo asesina en su casa y luego se deshace del cuerpo. La primera parte del caso Palmieri. Hasta aquí con uno de los casos más polémicos de aquella década de los 80. Sin embargo, no todo está dicho y vamos a tener que presentar un segundo programa para todo esto. ¿Quieren ver qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Cuando llegaron a la casa, Mario Luis se dio cuenta de que algo pasaba. Quiso huir. En ese intento de huida de Mario Luis, forcejea con Eugenio Chamorro Chávez. Hay una pelea entre ellos y en su desesperación él le pega con un mazo en la cabeza. Lo asesina en su casa y luego se deshace del cuerpo.